Hola, Hola. perdón, me embolaté acá viendo la nueva cortinilla, oiga. Qué Em, linda, me gusta. No porque seamos Quedó, nosotros, pero quedó muy no, chévere. qué horrible linda, me gustó, no, perdón, me embolaté aquí viendo la cortinilla. Perdón. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, bien, ¿Cómo te ha bien, ido? bien. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Y tú? ¡Qué frío! Bien, uy, ¿Cómo sí, estará nuestro público? Está haciendo mucho uy, frío, de verdad que no, qué no, frío tan demasiado. berraco. Estos cambios, hoy salí un momentico, un ratico aquí con los perros, estaba haciendo sol, pero sentía frío. Y estaba haciendo sol, pero sentía frío. Sí, tal cual. Pero Tal bueno, cual. bueno, bienvenidos a Conectados con Live, Psicología para Todos, a un clic de distancia. Total. Numeral no es para locos, es para todos. Mejor dicho, ya tengo todo esto interiorizado en mi cabeza. Eh, Eso veo, eso veo. Sí, bueno, bienvenidos a Conectados con Life, un programa que está construido y diseñado para cada una de las personas que se conecta, para ese familiar, para ese amigo, para esa persona, para ese psicólogo, para ese psiquiatra, para esa persona que nos ve sin necesidad de saber de salud mental, que quiere clarificar, que quiere desmitificar, que quiere conocer un poquito más sobre habilidades, sobre qué hacer en ciertas situaciones específicas. Ese es este programa, para eso es este programa y sobre eso hemos venido trabajando. ¿Sí o no, Tal Mítico? cual. Nuestro programa es lo más democrático que hay. De verdad, Sí, sí, es sí. para todos y nuestros invitados de verdad que tienen esa particularidad, ¿no? O sea, tenemos información para el que sabe, para el que conoce de psicología y aprende muchas cosas, para los que no tienen ni idea, para los que están estudiando, para gente que no está tan familiarizada con el tema y creo que finalmente logramos siempre y todos tienen que aportar. Eso es algo que yo siempre digo en todos los programas. Todos tienen que aportar. Las preguntas, todas las cosas que hay, pues, alrededor de nuestro programa siempre son como supremamente interesantes. Entonces, bueno, Tal cual. bienvenidos. Hoy tenemos un programa increíble, pero primero hablemos del programa de hace 15 días para que Hace 15 recordemos. días hablamos de estrés postrauma, de experiencias traumáticas. Estuvimos con el doctorísimo Santiago Zárate hablando de todo lo que implica identificar qué es un trauma, cómo funciona, qué hacer, cómo, hacia dónde dirigirnos si sabemos que alguien experimenta un trauma. Y pues fue un programa sin duda alguna, yo creo como todos, es que de verdad que los invitados nos nutren un montón, pero fue un programa que dio muchísima información y sobre todo va a estar al alcance de todos porque lo encontrarán en nuestro canal de YouTube. Allá está el programita, ahí está colgado y pues revísenlo, ¿sí o no? Revísenlo y compártanlo. O sea, hay muchas personas que les puede llegar. Yo le contaba justamente a Hernán que una amiga mía lo vio en diferido y me hacía una retroalimentación muy, muy bonita con respecto al contenido del programa, porque hay muchas cosas de las que no se habla en salud mental, ¿no? Que son como, o son tabú, o la gente cree que en realidad no es un problema, y al poder compartir esta información le va llegando a muchas personas que también les va a servir, ¿no? Para decir, oiga, pasa algo, de pronto, o necesito la ayuda, o reconozco mi emoción, mis sentimientos y mis pensamientos asociados a esto que me pasó. O sea, creo que es muy útil. Así que véanlos, compártanlos. También van a encontrar en el canal de YouTube otros programas que se han hecho antes y creo que, como les decíamos al principio, somos tan democráticos que hay de todo. Hay de Tal todo cual, en tal este cual, programa. tal cual. Bueno, Netico, ¿y hoy de qué hablamos? Bueno, hoy tenemos un programa supremamente interesante y muy, creo que muy actual y muy complejo, que tiene que ver, como lo decía el nombre, como lo decía el encabezado del programa, con la famosa salida del closet, ¿no? No es el término que a mí más me encante, la verdad. De hecho, lo hablaba con nuestro invitado antes del programa, cuando nos contactamos, y le dije, no es un término como que me encante o que nos encante, pero que en últimas es muy democrático. Creo que todos entendemos a qué nos referimos cuando se habla de salir del closet, ¿cierto? Y precisamente estamos de eso, hablando de qué pasa cuando una persona hace pública una decisión, digamos, o sus gustos en términos sexuales que no son los mayoritarios.
que no son los que históricamente en su contexto han sido avalados, que no son los que muchas veces sus familias esperarían. Eh, Justamente preparando el programa leía un artículo, pero lo hicieron en otro país y tenía que ver con que los papás teníamos la expectativa de la heterosexualización, o sea, todos nuestros hijos van a ser heterosexuales porque sí, porque así debería ser. Y eso hace que se generen un montón de problemas y de dificultades en las personas que dicen, ok, mis papás son heterosexuales, pero yo no, yo tengo otros gustos, yo estoy interesado en otro tipo, sí tengo unos gustos diferentes, no son heteronormativos, y cómo salir de ahí, y eso va a depender del contexto y de muchas otras cosas que, bueno, ya nuestro invitado nos va a ayudar a profundizar un poquito más, pero yo creo que es un tema súper interesante y muy, muy importante en realidad, ¿sí? Acá también, no sé tú cómo lo ves, Hernán, y también que nuestro público nos va contando, porque pues si están acá asumimos que les interesa, pero que nos cuenten un poquito también cómo lo ven. Sí, tal cual, y sobre todo yo creo que esa introducción que tú haces, es más, creo que no está dentro de nuestro libreto, pero ya quiero hacer esa pregunta y me acaba de surgir y es, ¿realmente es una obligación tener que dar a conocer públicamente? O sea, ¿realmente es una obligación? ¿Realmente se hace tan necesario? O sea, es esa necesidad de tener... ¿Por qué? ¿Por qué carajos? ¿Sabes? Y viene todo este rollo también asociado a lo que hemos encontrado y es históricamente las personas con una orientación sexual, hablando de orientación únicamente, una orientación sexual distinta a la hetero, ya han tenido que lidiar con un sinfín de discriminaciones, con un sinfín de segregación, ¿sí? Han tenido que lidiar con condiciones muy distintas frente a su calidad de vida familiar, frente a la calidad de trabajo, ¿sí? En el mismo mercado laboral, ¿sí? Y estoy hablando únicamente desde la orientación, ¿saben? Entonces creo que esto es muy importante porque cuando empieza a mira que en la preparación del programa yo chequeaba un artículo que hizo ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de Refugiados, imagínate, y documentaba cómo dentro de los grupos LGBTIQ y más, se han encontrado sin duda alguna unos niveles elevados, sí de discriminación y datos como, a mí eso me pareció, sabes, un poquito aversivo aún, pero saber que hay más o menos 72 estados o países aún que criminalizan, que ven como un delito cualquier tipo de relación sexual que sean consensuadas obviamente en adultos dentro del mismo género. Ajá. 72 países. Marica, o sea que es un delito. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? Entonces, no. Obviamente creo que es algo que vamos a tener que chequeando con el invitado, ¿sí? Porque vamos a tener que conversar sobre todos estos temas, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Por eso pues nos pareció como muy importante traer este tema a colación. Pensamos nosotros también que como profesionales en salud mental tenemos una responsabilidad no solamente de visibilizar, sino también yo pienso que a nosotros nos falta también generar una mayor sensibilidad, inclusive desde la academia. No se habla de ciertas cosas, seguimos hablando, por ejemplo, de terapias de pareja heterosexuales, seguimos trabajando desde ciertas cosas muy normativas, digamos, hacia lo hetero. Y creo que definitivamente este programa y nuestro objetivo es eso, o sea, como poder encontrar cómo no solamente desde el tema de salud mental, sino todos como sociedad, o sea, qué hay que hacer, qué podemos hacer y cómo probablemente en algún momento hemos vulnerado derechos también y no nos hemos dado cuenta. Tal cual. Y inmerso en eso que tú estás diciendo de esa vulneración de derechos, empezamos a encontrar también pues lo que la misma Organización Mundial de la Salud nos está dando, los mismos reportes de muchísimas entidades que han reportado cómo ese, ojo lo que voy a decir, ya después lo vamos a ir discutiendo, ese no salir del closet comienza a ser también un factor de riesgo, ¿sí? Para favorecer fenómenos asociados al comportamiento suicida, a la ideación suicida, ¿sí? Pero viene lo más ambivalente. Muchas veces el salir del closet, que implica un rechazo de orden contextual o de orden social, también favorece fenómenos asociados a la desesperanza,
¿sabes? Entonces, cuando empezamos a encontrar todos estos fenómenos y todas estas características de lo que puede suceder con personas, o bien que decidimos salir, o que al momento de salir ya vamos después a ajustar estoy de acuerdo contigo, esto, lo de salir del closet, digamos que fue una frase muy de cajón que decidimos usar para contarle a la gente sobre qué íbamos a hablar. Cómo este fenómeno, sin duda alguna, se empieza a asociar a la segunda causa de muerte en el mundo, en personas entre los 15 y los 29 años, el suicidio. ¿Sí? Y cómo se empieza a asociar en la disparada que hemos tenido en Colombia con los suicidios también. ¿Sabes? Entonces, cuando empezamos a encontrar todo este fenómeno y todo este panorama, pues sin duda alguna es una responsabilidad nuestra y una necesidad de dirigir acciones para saber qué hacer, cómo hacerlo, cómo ayudar. ¿Cómo ayudar? De acuerdo. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulos, ¿verdad? Ok, ok. Sin más preámbulos, entonces nos vamos primero a un pequeño comercial A un y ya pequeño... nos vemos aquí para hablar con nuestro invitado. Este 14 de julio arranca nuestro entrenamiento en habilidades DBT. Todavía hay unos poquitos cupos. Bienvenidos a los que se quieran conectar, a los que quieran aprender más sobre todo este rollo, a los que quieran empaparse mucho más de lo que implica las habilidades que se entrenan dentro del modelo de DBT, muy dirigido a profesionales de la salud. Y nada, es un entrenamiento que históricamente, pues a mí me gusta dictar y es muy chévere y pues Sí. es un día donde se viene a entrenar habilidades, ¿no? De acuerdo, yo creo que es un entrenamiento muy útil y algo interesante de pronto para que sepan las personas que están interesadas, es que no tienes que ser terapeuta de DBT, o sea, si eres terapeuta que ya te has certificado en DBT y quieres profundizar un poquito más en las habilidades o verlo en la práctica, algunas cosas que no quedan tan claras en lo teórico, el entrenamiento está perfecto, pero también para terapeutas que no tienen, digamos, la formación, pero están interesados en usar algunas estrategias que se usan en DBT, también es posible. Entonces, para que lo tengan en cuenta en el momento de la inscripción. Está bien, muy bien. Bueno, doctora, ¿Listo? yo subo al invitado. No, primero presenta al invitado, después lo subimos aquí Primero con. lo presento. Claro. Claro que sí. ¿Quién es nuestro Bueno, invitado el día de hoy? entonces, hoy nos va a acompañar en nuestro programa Sergio Rivero Marulanda. Sergio es psicólogo egresado de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, es magíster en psicología de la Javeriana, es experto en terapias de tercera generación de la Universidad de Almería y es doctor en psicología también de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Eh, Tiene algo muy interesante también nuestro invitado. Bienvenido, Hola, hola, ¿cómo están? Sergio. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Hay algo que me gusta mucho del perfil de Sergio y tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace 8 días, es que has trabajado también con excombatientes, o sea, está familiarizado también con el tema de trauma. Y bueno, eso nos pareció como muy interesante. Sergio, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en el programa. Estamos muy honrados de que nos acompañes el día de hoy. No, con mucho gusto y también muchas gracias por tenerme en cuenta para este espacio. Bienvenido, mi hermano. Bueno, yo estaba ahorita mientras los escuchaba anotando un par de cosas frente a esa discusión que estaban teniendo ustedes, que me parecía bastante interesante. Y anotaba algo, Angélica decía como, bueno, ¿cómo me siento yo a hablar con mi papá y con mi mamá sobre mi sexualidad? ¿Cómo le digo? Ay, es que yo siempre he visto a mi mamá con mi papá, pero lo que yo siento es distinto. Y pensaba que al final tampoco se habla de sexualidad en el hogar, ¿cierto? Y si se llega a hablar, se habla, uno, de una sexualidad heteronormativa, ¿sí? Y se da por hecho incluso el preguntarle a un hijo qué te gusta, es decir, porque se asume esa heteronormatividad Total. en términos de esa elección sexual. Y si se habla de sexualidad, se habla del acto sexual como tal, pero nunca se sientan a preguntar qué te gusta. No.
¿cierto? Entonces creo que Particularmente culturalmente en no. nosotras las mujeres, Ujú. la conversación la única que solemos tener es no vaya a meter las patas. De por Dios, no va a quedar embarazada, ya. Claro, y fíjate que inmediatamente esa no quedes Es embarazada habla directamente de la claro, heteronormatividad, claro, ¿sí? totalmente. O sea, se asume que te tienen que gustar los hombres y que vas a iniciar tu vida sexual con un Con un hombre, hombre si eres mujer y si eres un hombre con una mujer. con una mujer. Claro, porque al hombre se le dice no vaya a embarazar a ninguna chica. Claro. Entonces, claro, cuando yo empiezo a experimentar cosas y mi círculo más cercano me habla desde esa heteronormatividad, qué duro es romper esa pared, ¿no? De decir, ay, espérame porque es que eso de lo que tú me hablas no me representa. Ujú. Sí, entonces empieza un poco esa distancia de ese círculo cercano para poder expresar, para poder decir, para poder experimentar, para poder saber. Ujú. Ok. Entonces, bueno, pensaba un poquito en eso em, y seguramente lo vamos a retomar más adelante. Anoté dos cositas más y es el tema que decía Hernán de, bueno, ¿es obligación? Y fíjate que es algo que yo también me he preguntado a lo largo de los años de carrera, formación y de experiencia también Mm. con usuarios. Y uno podría de manera tajante decir, no, seguramente no es obligatorio decirlo, Okay. pero, pero no decirlo implica vivir en dónde. Es decir, dónde se Cierto. pone ese lugar de lo que eres. Y al final uno miraba hace poco que fueron las marchas, que la gente es, bueno, ¿y por qué sales? Es algo muy similar, ¿no? Porque lo Sí, dices, porque marchas, porque es el único espacio en el que se legitima lo que eres. Entonces, decirlo implica darle un lugar a quién eres. Al momento solo de mencionarlo, decir, es que papá, mamá, es que soy. Y es conectarse con quién es, que con quién eres. al final Ujú. estaba guardado, Okay. ¿cierto? Sí, de Entonces acuerdo. creo que es el primer paso de voltearse a mirar y tomar perspectiva de sí mismo y mencionarse a sí mismo desde ese escenario de autovalidación. Mira que con respecto a las marchas, yo Bien. veía unos comentarios, uno de sádico que se pone a leer los comentarios, ¿no? Sí, y decían, ay, pero, o sea, ¿qué necesidad? O sea, los heterosexuales no salimos a hacer marchas para decir que somos heterosexuales. Y yo estaba como, ¿por qué estamos haciendo esta comparación? O sea, es verdad este comentario. Yo dije, no puedo creer que todavía en el punto en el que estamos con la información que tenemos, estemos teniendo esta discusión bizantina. O sea, es una discusión que no va para ningún lado. ¿Sí? Como, ¿y acaso los heterosexuales? Pues no, porque nosotros estamos hablando desde el privilegio. Claro, Y desde el Claro. privilegio a ti todo te Total. parece, sí, ay, qué pereza las minorías. Y entonces, ¿no? Y era impresionante. Yo veía unos comentarios que yo decía, pero ¿qué es esto? Muy, claro. Claro, y es que yo también, y yo los miraba también porque creo que todos somos bien sádicos con eso, a mirar los comentarios. Y encontraba, pues al final habían estos contracomentarios, ¿no? Decían, porque es que a ti no te matan por ser hetero, total. ¿sí? A mí sí me matan por ser gay. Entonces sí hay un desbalance, ¿no? Ahí no hay un Ujú. De equilibrio acuerdo, claramente. de Entonces acuerdo. me parece importante eso. Y también mencionaba, Hernán, lo de la conducta suicida. Y se me vino a la mente algo y es que al final pareciera ser el contexto de invalidación más grande, o sea, en su máxima expresión. Profundo. Tal cual, tal ¿No? cual. Igual. Eso es lo que denota la evidencia. Las investigaciones, Sí, mi tesis de maestría estuvo enmarcada en eso, una población homosexual. Hombres, 600 personas, y la ideación prevalecía en aquellos que tenían niveles más elevados de invalidación, de maltrato, maltrato de orden emocional dentro de su hogar. claro. 600 personas, 600 hombres. Ok. Bueno, qué buena introducción, oiga. Esto estuvo bueno. No sé, ¿qué tal? Vamos al grano, doña Nieto. Pues Sí, es todo entonces, tuyo. bueno, queremos empezar nosotros con esta pregunta, Sergio, y es, frente a la decisión, justamente con lo que decías hace un rato, la decisión de salir del closet,
digamos. ¿Hay alguno, o sea, hay factores que puedan facilitarla o es algo, a ver, es algo que está más relacionado con características individuales, con características de la persona o tiene más que ver con el contexto? O sea, como que qué factores inciden en que una persona tome la decisión de salir o no del closet. Del closet. Yo quisiera partir un poco por dar un contexto inicial y es que hacia 2008 aproximadamente la Asociación Psicológica Americana declara toda orientación sexual no heterosexual como una expresión normal y saludable de la sexualidad humana, ¿cierto? Y me parece que es una premisa que hay que dar, sobre todo cuando hay una connotación de anormalidad frente a la O sexualidad enfermedad. no heterosexual, claro. Uh-huh. Entonces, cuando la Asociación Psicológica Americana hace, pues elimina cualquier discurso patologizante hacia esa condición. Pero qué difícil es quitar un discurso que se ha permeado por años. Y creo que es allí donde empieza a construirse un contexto, una dinámica cultural, es decir, estamos hablando de prácticas culturales que sostienen incluso las dinámicas heteronormativas, patriarcales. Es decir, yo creo que estamos hablando de un fenómeno seguramente macrocontextual Sí. que es importante traer a la pregunta. ¿Por qué? Porque seguramente el contexto donde esté esa persona va a determinar el salir o no salir del closet con mayor o menor facilidad. ¿Sí? Hernán mencionaba al inicio, hay países que es un delito. Es un delito. Claro, entonces si yo tengo un contexto que aparte no solo me discrimina, ya siendo lo suficientemente fuerte la discriminación a la que se puede enfrentar una persona diversa, sino que además me matan o me meten preso o me... Claro, ahí hay un factor inmediato que reduce la probabilidad De que de, lo hagas. de Sí. salir del closet. Por supervivencia. Claro. Sí, sí. Entonces, claro, si yo he construido, pues yo no, pero si se ha construido históricamente un contexto donde se ve esto como una patología, a pesar de que haya una declaración en un solo momento, borrar dinámicas históricas, pues se convierte en un trabajo complejo, ¿sí? Y entonces estamos hoy, en la actualidad, con una gran cantidad de intentos por normalizar algo que de antemano es normal, pero que se vuelve difícil hacerlo, ¿cierto? Em, y bueno, para anclarlo a la pregunta también, ¿qué implica salir del closet? Uh-huh. Mm, revelar orientación sexual. Es decir, teóricamente, una definición sería salir del closet es igual a revelar la orientación sexual que lo caracteriza como individuo. Sí, claro. Pero revelar implica reconocer cómo me defino, si tengo exploración de esa sexualidad libremente, para después darle el nombre, ¿cierto? Pero yo me cuestionaba es, listo, maravilloso el que dice soy gay, soy lesbiana, soy. Pero ¿qué tan definido está ese soy gay? Cuando nunca he podido hablar de sexualidad, ¿cierto? Incluso, Ok. es claro, es que el que da el paso pareciera que lo tiene claro y yo me atrevería incluso a cuestionar si es clara la sexualidad para esa persona cuando nunca ha hablado de sexualidad. Entonces, yo salgo del closet para incorporar todo esto en mi vida, pero realmente no sé qué estoy incorporando porque nunca he hablado de esto. Entonces, es un ejercicio súper fuerte para quien sale del closet porque no solo lo está diciendo, sino que empieza a descubrirse en el ejercicio de decir lo que se supone que él debe saber qué es. Entonces, qué difícil, ¿no? Porque es intentar De convencer acuerdo. al otro de algo que ni siquiera él sabe qué pasa, qué es lo que él tiene, porque claro, habrán algunos casos en donde hay mayor claridad, pero me atrevería a decir Y que habrán muchos seguramente. que no. Sí. Oye, Sí. sí. Ok. Me dejaste acá. Estoy como. Ujú. Sí, es Entonces, cierto. ¿por qué?
Entonces, ahora, anclándolo a lo que preguntabas, factores de vulnerabilidad. Cuando yo he estado en un contexto que al final me dice qué es lo que debo hacer o cómo comportarme, y en eso no entra o no ha cabido a quién soy yo, Ujú. pues me siento con menores habilidades o herramientas para enfrentar esa realidad. Se convierte en una condición de riesgo inmediata, ¿sí? Entonces, si yo he tenido un contexto donde hablo menos sobre el tema, donde no es tan normalizado y no es claro lo que pasa con la sexualidad, pues se va a hacer más difícil hablar acerca de eso, ¿cierto? La visión, tú me preguntabas, ¿es algo más individual o es algo de condiciones externas? ¿Cierto? Y uno podría decir que sí hay algo de condición individual, es decir, claro, porque cuando hablamos de habilidades y herramientas que tiene la persona para poder Es enfrentar esta individual. situación, estoy hablando de la individual, Sí, claro. Tal cual. pero la herramienta y la habilidad no nace en la persona, también se entrena con ese El contexto. contexto. Sí, claro. Y Es si mi verdad. contexto es supremamente invalidante y me ha dejado a un lado, pues yo no he podido construir las herramientas. Entonces ahí vuelve la pregunta, ¿realmente era del individuo o del contexto que le Bueno, permitió? ¿Cierto? Entonces se vuelve extraño pensar que hay una condición particular que tienen las ujú. personas diversas, que al final sería extraño decir, ah, no, sí, naciste con esta condición, pero esta condición no solo implica eh, tu deseo sexual, sino además tus habilidades para poder enfrentar la realidad. Es extraño que se asuma de esa manera. Entonces, haciendo digamos que este recorrido, termino yo diciendo, no, no debería ser característica individual. Creo que es más una cuestión de cuáles han sido los contextos a los que ha estado enfrentado la persona a lo largo de los años que le ha permitido no construir herramientas para poderse enfrentar. Y entre más invalidación, menores herramientas tiene. Total. Claro. ¿Sí? Y entonces salir del closet es más difícil, porque es un contexto, pues yo me siento con menores habilidades, mi Sí, contexto claro. es aún más fuerte, yo mejor me quedo quieto, ¿cierto? Entonces, que se moldean culturalmente comportamientos más sumisos, se reducen contextos para desarrollar esas habilidades, los comportamientos que son reforzados son los heteronormativos, que son los que ayudan a la supervivencia que mencionabas ahorita, pero los alejan de quienes son, ¿sí? Sí. Y no logran responder a sus propias necesidades. Entonces, tomar una decisión con todas estas variables se convierte en un ejercicio de lanzarse al agua que no siempre es fácil. Sergio, y en esa línea, eh, bueno, quiero decir que está muy buena la conversación y tú la haces mucho más amena. Pero en esa misma línea, en lo que nos estás diciendo, ¿qué implicaciones entonces comenzaríamos a encontrar y desde la misma evidencia frente a lo que es la salud mental de aquellas personas Sí, que, que lo intentan como tal y no lo logran y optan por ocultar sus preferencias, por ocultar ese reconocimiento, por ocultar ese deseo, o también esa afectación en salud mental por haberlo hecho y terminar siendo castigado? Sí, sí, tenemos como dos escenarios, sí, porque aparte de que nos damos cuenta de lo que hace el contexto, también nos damos cuenta de, o el contexto me impide, callo, guardo, o lo hago, pero el contexto ataca. Pero ¿Qué llega y me implicaciones cae. tenemos, sí, en salud mental? ¿Qué sí. implicaciones tendríamos frente a esa parte? Y fíjate que ese escenario que planteas pareciera ponernos una balanza que no se va por ningún lado. Es decir, pareciera que lo deja al individuo sin camino. Porque cuando uno hace un barrido en la literatura, encuentra afectaciones en salud mental por un lado y por el otro. Entonces pareciera que la Sí. única posibilidad que tiene una persona diversa es sufrir. Sufrir. Eso mismo pensé yo preparando el programa. Yo decía, pero esto es como es una sin salida. O sea, no. Claro. Entonces, cuando uno piensa, ¿y cuál es la solución? Pues sería algo que esté relacionado con políticas que aporten a los macrocontextos. Hay que hacer una política pública que genere a lo cultural, Ujú. porque de lo contrario esa salud mental se ve afectada. Pero entonces, para precisar investigaciones que uno encuentra frente a los efectos que podría generar a nivel de la salud mental ocultar la sexualidad,
pues uno encuentra inmediatamente lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Procesos de invalidación emocional, ¿cierto? Y allí nos vamos a patrones de desregulación emocional con todo lo que ese abanico implica, ¿no? Dificultades para nominar emociones, para poder expresarlo, es decir, todos los componentes que están relacionados con lo emocional, pues supremamente desajustados, ¿no? Conducta autolesiva que empieza ahí, cerquita, cerquita, Sí, cerquita, sí. conducta suicida, bajos niveles de autoestima, ¿cierto? Porque, claro, cuando a mí me dicen lo que eres no es correcto, entonces, ¿quién soy? Y entonces, ¿cómo me enfrento a estos comportamientos autorreferenciales cuando me preguntas, ¿y qué características tienes tú? Y tú dices, ¿las que puedo decir o las que no? ¿Cierto? Entonces parece que estuviera hablando de dos personas, la que saco a pasear para que todo el mundo vea y la que yo creo que soy, pero que todo el mundo me dice que está mal eso que yo soy. Entonces, inmediatamente, ¿cómo no afectar la autoestima, autoconcepto? Digamos que todas estas formas de hablar de nosotros mismos que le dan sentido al comportamiento que tengo yo en mi día a día. De acuerdo. Sí. ¿Sí? Si yo no sé quién soy, ¿cómo respondo también? ¿Cómo reconozco cuando algo me molesta? ¿Será que esto que me molesta está bien que me moleste o me está molestando porque soy gay? Porque incluso empieza a haber cuestionamientos. ¿Será que esto es por esto? Porque también hay una mirada patologizante hacia uno mismo, Sí. ¿cierto? La persona que tiene esta condición implica, ¿será que es Esto me que hace más X, sí? Entonces, sensible. Recuerdo al paciente que me decía, ¿será que soy más exagerada? Y yo, sí. ¿cómo? ¿Por ¿Y qué? será por esto? ¿Será por mi Y sexualidad que será es que por yo me esto, convierto así? exacto. De acuerdo. Mm. Entonces empieza a haber toda una dinámica en la cual yo tampoco sé si responder ante lo que estoy sintiendo y eso me va a afectar mis relaciones interpersonales. Entonces se va a dificultar reducir el desarrollo personal, los planes incluso de vida, a quién le respondo, a ese contexto que me dice. Y todo esto está relacionado con los efectos de ocultar esa sexualidad, ¿no? Perder redes de apoyo, estar totalmente alejado y sabemos del apoyo social, lo importante que es para la construcción de muchos repertorios. Entonces, creo que ocultarlo implica cercenarse y quedarse ahí, sin la posibilidad de construirse a sí mismo. Pero también Hernán decía, bueno, y ahora, listo, me arriesgo y lo voy a hacer y lo voy a Y lo decir. hago. Con Ajá. todo lo que mencionaba yo al inicio de no sé de quién voy a hablar porque tampoco estoy muy seguro de quién soy, pero aún así lo digo. Y empieza maltrato físico, verbal. Las investigaciones nos demuestran una gran cantidad de expulsión del hogar, ¿no? Pierdo yo redes de personas que esperaría uno fuesen estables, ¿no? Las que dan, eh, Familia nuclear, por ejemplo, que son claro. los primeros de los que se recibe el rechazo, claro. Ujú. Entonces yo, cuando preparaba o pensaba un poco en la jornada de hoy, decía, bueno, es pasar de una condición de ser incógnito, ¿cierto? Eh, pero bueno, al ser incógnito me ubica en lo que la mayoría es, en la media poblacional. Y Sí, Por lo digo, menos. por lo menos, Asúmelo así, por lo sí. menos. sí. Ok. O me lanzo a un escenario en el que soy correspondiente con lo que siento, pero me ubica en una minoría, ¿cierto? Y me Y vulnera más, o sea, me pone en claro, el spot, no, me pone ahí como en el punto de mira del contexto también. Sí, claro. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo nuestro contexto mira las minorías? Que eso va a depender. Habrán algunos Sí, claro. escenarios políticos, sociales, económicos, que las minorías tienen papeles distintos. Pero si sí, nos vamos a nuestro contexto colombiano, la minoría se lleva la carga de minoría en su máxima expresión. Es sí. decir, eres minoría y estás allá. Y no pidas, no exijas, no digas, no solicites, porque no tienes por qué. Eres minoría. Y como son de escandalosos, porque es que molestadera. Sí, que será lo que hablábamos ahorita con las marchas. Ay, no, qué necesidad. Lo que hacen es que dejan las calles todas sucias. Yo decía como, Claro.
tiene que ver esto? O sea, ¿no? Total. Entonces yo miraba algunas investigaciones que mencionaban que el 71% de latinoamericanos gays, 71%, es súper alta la cifra en términos de proporción, que consideran que su orientación sexual es una fuente de dolor y de vergüenza para ellos y para su familia. Muy alto. Entonces, claro, cuando yo digo, ¿y qué es la orientación sexual? Si es la forma en cómo se definen a sí mismos, entonces ser ellos es una fuente de dolor. Claro. Ok. Sí, entonces implica, claro, ahí si uno se va a hacer un análisis de la teoría de marcos relacionales y un enmarcamiento que esté relacionado ahí con los marcos deícticos y demás, pues implica cómo hay características arbitrarias que se unen a esto. Yo soy fuente de dolor. Sí, entonces por eso una conducta suicida, por eso una conducta autolesiva, para mitigar el dolor, que el dolor soy yo incluso. Claro. Empieza a tener más sentido, ¿no? O sea, causo dolor y le causo dolor a otros. Entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene como seguir, no? Entonces, Ok. claro, ahí a nivel de salud mental, pues vamos a encontrar tasas elevadas de suicidio, aumento en la depresión, uso de drogas, conductas que están relacionadas con el insomnio, el desajuste en comportamientos habituales como la alimentación, el sueño y demás. Ujú. Este sentimiento de homofobia más internalizada, ¿no? ¿Qué es esto, no? Yo no debería hacer esto porque esto genera malestar. Entonces, los índices de estrés extremadamente elevados, bajo rendimiento en las actividades, e incluso se puede hablar de un trastorno de estrés postrauma. Pues trauma, justamente, ¿Sí? justamente. Toda vez lo digo y eso se convierte en una bomba de tiempo para mí. ¿Mm? Ok. Sí, es verdad. Ok. Bueno, dicho todo esto, empezamos a ver, bueno, creo que hay una pregunta de Sebastián Castiblanco, pero creo que ya fue más que resolucionada. Sebastián nos decía, los conflictos emocionales y personales que están basados en la orientación sexual podrían manifestarse en enfermedades físicas y mentales y qué riesgos conductuales podrían tener esos conflictos. Sebastián, mi hermano, antes de que lo hicieras, ya la estábamos aclarando aquí en línea y en curso con nuestro invitado. Y hay un comentario, bueno, hay tres comentarios, pero vamos a tomar uno por condiciones de tiempo que nos hace Luisa, que me parece bien interesante y que tiene que ver con esto. Voy a tratar de leerlo para que sea consistente para todos, pero no sé tú cómo lo veas, Sergio, pero me parece muy interesante y es total. En un contexto tan violento como el colombiano, por ejemplo, y no solo con el identificar, si uno se reconoce diversa en una sociedad heteronómada, racista y clasista, ese es otro punto. Siento yo, muy político desde la salud mental, tú nos decías sobre las políticas, no es lo mismo si una mujer blanca, clase media, se reconoce en lo público como lesbiana o pansexual, etcétera. Así una mujer racializada, empobrecida, piensa o intentan hacerlo. O sea, sumémosle otra variable. Claro, es que es tocar todas las minorías, ¿cierto? Ok, Entonces, como ok, hablábamos, la minoría siendo una posición de desventaja en su totalidad, pues es sumarle más elementos a la minoría. Y en ese sentido es tener un panorama aún más angustiante. Más angustiante. Sí, sí, sí. Sí, Sí, de acuerdo. Sí, no es lo mismo, no sé, que salga del closet Ricky Martin. Sí, que además con eso mueve gente a que salga del closet de una persona X, o sea, ¿no? Pablito Rodríguez en X barrio de Bogotá, o sea, cualquier persona X, claro. ¿sí? O de la Sí, costa, total. o de, sí, sí, que claro. Sí, que hay factores hay otras culturales cosas. que también se le suman a todo a esta condición. Ujú, de Exacto. acuerdo. Bueno, yo creo que pues tú ya nos has hablado como como de las problemáticas en términos de salud mental más comunes y también seguramente pues lo has visto como terapeuta, pero solo quiero como cerrar de pronto si has tenido la oportunidad de que eh, personas cercanas a ti o tus mismos consultantes te hayan reportado de primera mano como, mire, lo más difícil es esto, o sea, ¿qué suele ser lo más difícil, aparte de lo que tenemos en literatura, qué sabemos de lo que la gente reporta que puede ser más difícil? Eh,
de su salida del closet? Desde la experiencia, quizá lo más difícil. Yo creo que es conocerse a sí mismos. Es que creo que ese es un tema que para mí ha sido primordial y es empezar a dejar todo lo que se suponía que eran ellos, Ujú, ujú. pero que respondía más a lo que esperaban que fueran, para empezar a construirse con lo que realmente son. Entonces, incluso empezar a reevaluar qué les gusta, qué no les gusta, qué música les gusta, hacia dónde quisieran ir, cuáles son sus sueños, incluso su propia expresión de género, ¿no? ¿Qué ropa quiero usar? ¿Cómo quiero caminar? ¿Cómo quiero verme? Entonces, al final es un reconocimiento que es difícil porque pareciera ser lo que uno hace en los primeros años de vida, ¿no? Desde una sociedad heteronormada, es decir, Ujú. ¿qué ropa te quieres poner? ¿Qué quieres hacer? Sí, Y aquí entonces estás en unos momentos de exploración casi que desde cero, pero con 16, con 20, incluso con 30, 40 años, y pues uno dice, qué duro es volverse a encontrar consigo mismo sin saber y con miedo, ¿no? El temor, eso que estoy encontrando, hay un rechazo, porque es que hay un rechazo que está impuesto. Entonces, sí, cuando se llegan a posibles, ¿cómo llamarlo? Como soluciones a esa duda, la solución tampoco queda tan clara, porque es, ¿será que sí? Me da miedo. Quizá hoy por hoy tenemos modelos un poco más claros y encontramos un movimiento un poco más refrescante a toda esta sí. situación, pero se hace también refrescante, o se ha logrado por la visibilización que se le da, ¿sí? Sergio, en esa línea, perdón te interrumpo, porque es que con lo que acabas de decir, me voy a arriesgar a introducir la siguiente pregunta. Por Dime. la línea que vi, entonces, ¿qué factores protectores podrían existir para que esa salida del closet Salida. pues favorezca? Es que te vi como en esa línea y dije, no, este es el momento, ¿no? Para que ¿Cuál Sí, sería? total. ¿Qué factor? Sí, hablemos un poco también de Sí, factores protectores, no solo todas estas barreras que creo que están más que claras, sino cuál sería el factor protector. sí, sí, sí. Yo creo que es importante reconocer, por ejemplo, patrones transversales en los procesos de crianza, es decir, las prácticas parentales, porque de hecho eso lo analizaba yo en las marchas que hubo hace poco. Y cada vez hay más personas como abuelos, padres, madres que salen con carteles diciendo, estoy aquí por mi hijo, le voy a dar un abrazo Mm, por tu hijo o ese tipo de Mm, cosas. Entonces, creo que las prácticas parentales que empiezan a cambiar, y yo creo que también tiene que ver con un relevo generacional, es decir, aquí va a empezar a haber un cambio porque cada sí, vez es más fácil asumir la sexualidad diversa de una manera mucho más fácil. Y eso impacta en una práctica parental. Entonces, un factor positivo es empezar a reconocer apoyo por parte de los padres, contextos en donde se habla de la sexualidad, y por eso toda la política de educación relacionada con la sexualidad se convierte en un elemento protector, porque ya se habla de la sexualidad, porque hay posibilidad de poner en la mesa de discusión quién soy yo sin el juicio de valor, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un factor importante. Círculos cercanos. Entre más personas cercanas haya con quienes se hable libremente o se sienta que se puede hablar libremente, habrá mayores soportes. Porque si lo vemos esto como una caída al vacío, pues que hayan personas abajo sí. recibiendo ese La red, golpe. literalmente ¿Mm? la red, o sea, uno teniéndolos, sí, de acuerdo, claro. Claro, seguramente cuando yo salto me golpeo. Sí, al caer a cualquier red podría tener una laceración, podría, pero si no hay red, de pronto me voy al suelo más y me pego más fuerte, ¿cierto? E Sí, incluso en algunas ocasiones no sobrevivo a ese salto. Entonces ujú. creo que saltar a esa red se convierte en un ejercicio importante, es empezar a tener puntos de apoyo, ¿sí? Empezar a sondear las personas que están a mi alrededor, con quienes se puede hablar, con qué personas no se puede hablar, para escoger bien con quién saltar, quién me va a recibir abajo. Entonces, elegir muy bien eso podría ser importante. Y esa elección podría no ser solo en el grupo familiar, porque alguien podría estar pensando, pero si no hay nadie en la familia, entonces ¿con quién?
¿sí? Pero creo que el primer ejercicio es empezar a hacer una discriminación clara de cuáles son los contextos más seguros, desde el contexto educativo, amigos, organizaciones, eh, con las cuales se pueda tener un apoyo, por lo menos para dar esos primeros pasos que se convierten como en esos primeros pasos del niño, que no deja caer, ¿cierto? Seguramente te vas a caer más adelante, pero por lo menos ya sabes estabilizarte. Entonces creo que esos primeros pasos deberían ser elegidos con precaución desde mi perspectiva. Sí, tú acabas de decir algo que me queda acá como sonando y es un contexto seguro. Yo creo que la salida del closet y otro tipo de cosas que pueden llegar a ser difíciles, pero específicamente hablando de esto, creo que acá también hay que romper el paradigma de que tu familia biológica es un contexto seguro. Eso es una idea romántica que tenemos con respecto a las familias. No Ah, es que la necesariamente. familia, ¿no? La Mm. familia está para apoyar, la familia está para esto. Y muchas veces tu familia primaria no es tu contexto seguro. Tú necesitas crear tu propia Claro, familia, tu gente, la gente de apoyo que se vuelve eh, tu contexto seguro, porque te quedas quizás también en una lucha de yo quiero que mi familia me acepte, yo quiero que mi familia sea así, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero tengo un amigo muy cercano que en algún momento él me decía, yo ya tuve que elegir a mi familia por fuera, o sea, yo ya sé que mis papás no van a cambiar su forma de pensar con respecto al hecho de que yo haya me haya aceptado y me haya asumido como persona homosexual, ergo yo tengo mi propia familia, no voy a seguir creando esta expectativa de que yo soy mi contexto seguro, entonces me gustó eso un montón. O sea, también sí, es romper eso, ¿no? claro. Y fíjate que más cuando esto que me dices me hace moverme a unas cifras que tenía yo por acá. Hacia el 2019, la encuesta nacional de demografía y salud hace una pregunta y reconoce que el 60% de las mujeres y el 72% de los hombres participantes no apoyaría a un hijo gay o a una hija lesbiana. 72% de los hombres y 60% de las mujeres hacia el 2019. Hemos recorrido un par de años, pero sabemos que esa cifra sí se redujo en un porcentaje ínfimo. Ínfimo, sí, no creo que haya sido muy Sí. significativo realmente. Entonces, claro, si tenemos esas cifras, de antemano uno sabe que el contexto seguro hay que elegirlo. Claro. Y hay que elegirlo, creo que reconociendo cómo me siento. Entonces, creo que un siguiente paso es elige la red, pero escúchate. Aunque sea difícil escucharte porque siempre te han dicho que eso que sientes no es correcto, Exacto. vuelve a ti. Porque al final ese reconocer lo que yo siento es al final lo que me ayuda a discriminar dónde me siento cómodo, cuál es el contexto en el cual tener apertura y cuál es el contexto que de pronto mejor me cierro y no. Entonces, porque al final la mejor brújula va a ser esa emoción propia para reconocer el contexto seguro. Porque si no es mi familia, entonces solo puedo apelar a cómo me siento yo para poder reconocer cuál es ese contexto seguro. Sí, que la emoción te dé la información que necesitas, ¿no? Finalmente, Claro, esa es su función, claro, 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 claro. claro. Ok, listo, sí, sí, sí. Yo quisiera también tocar algo y es que hemos hablado, Hernán ahorita decía, bueno, hemos hablado mucho de lo negativo, pero también hay literatura que nos habla de efectos positivos de salir del closet, Me encanta eso. Ok, ¿cierto? Porque claro, estamos viendo solo el bienvenido, panorama magri, bienvenido. ¿cierto? Equilibremos la balanza, empecemos a equilibrar la Equilibremos. balanza. Ajá, de acuerdo. Y lo que reportan es aumento de autoestima, Ujú. experiencias de autorrealización, reducción de la fatiga psicológica por el ocultamiento de su propia realidad. Uy, sí. Claro, total. Libertad de interacciones a nivel emocional y sexual que impactan directamente en cómo yo construyo vínculos, que son vínculos seguros y formativos de una gran cantidad de habilidades posteriores. Y, sin duda alguna, la resiliencia, ¿no? Como esa capacidad de pararse frente a y poder continuar y tener como un escudo frente a situaciones que puedan llegar a ser adversas. Claro, te permite aprender esas habilidades, lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, finalmente eso es, sí, la resiliencia no es esta cosa así súper etérea que hay por ahí, sino es realmente después de que hay una crisis, que va a ser nuestro próximo tema, después de que hay una crisis de que pasas por un momento difícil, aprendes habilidades.
Y el tener Claro, esa habilidad que no habías adquirido antes, pues te hace obviamente mucho más eficiente también para solucionar otro tipo de problemas. Me encanta eso. sí, claro que sí. O sea, protege salud mental, También, favorece salud mental, claro, favorece salud que va, mental, va de la mano del contexto. Es decir, favorece salud, claro. va de la mano del contexto y por eso seguramente como psicólogos yo dentro de mi proceso de formación doctoral estuve centrado sí en excombatientes, pero en toda la aproximación de prácticas culturales y haciendo esos primeros barridos en los primeros años del doctorado, empezaba yo a mirar que, claro, cuando a veces atendemos a un usuario, atendemos al usuario desde lo que le ocurre a él Ujú. y se nos olvidan estos macrocontextos y macrocontingencias y metacontingencias, que es desde el modelo de prácticas, pero que al final lo que nos habla es mira a tu individuo dentro de un contexto que va más allá de ese reporte de cosas que hace o deja de hacer él, para reconocer esa realidad más grande. Y creo que en estos casos es absolutamente necesario, porque claro, él tiene la posibilidad de desarrollar habilidades, necesitamos impactar como psicólogos también en un contexto que le dé ese espacio para poder desarrollar escenarios, o por lo menos enseñarle habilidades para reconocer espacios en los cuales desarrollar esas habilidades. Esas habilidades. Sí. Bueno, y en esa línea entonces, ¿qué tal? Bien, bien de tiempo. ¿Qué tal si tenemos en cuenta, pues, una de nuestras preguntas y es, ¿cómo podríamos entonces ayudar a una persona que desde nuestro entorno Vamos a hacer. decide dar este paso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sería, probablemente, en qué seríamos efectivos? ¿Cómo podríamos ser efectivos con esta persona? Sí. Yo creo que escucha, Total. pero esa escucha que no quiere hablar. Y digo la escucha que no quiere hablar es porque por lo general queremos poner nuestro punto de vista y es una realidad que incluso yo desconozco. Y cuando yo desconozco la realidad, me queda Total. más fácil solo escuchar Ujú. para entender, como si estuviéramos Sí. haciendo una investigación exploratoria, que uno dice, yo no tengo mucho que aportar, tienes más tú que aportarme a mí, Sí, ¿cierto? de Entonces, acuerdo. el ejercicio del acompañamiento implica escucha activa. Ujú. Yo me quedo aquí, cuéntame, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Por qué tienes miedo? Es decir, el acompañamiento desde la postura de quiero conocer qué pasa por tu cabeza. No, claro, el que cuenta también quiere una opinión porque está acostumbrado a la validación del otro. Claro. Pero yo creo Y a que que todo el sí, mundo opine, así que asume claro, per se que uno va a opinar también. Sí, ese. Sí, claro. Entonces, yo creo que cuando yo estoy acompañando al otro, debería darle la oportunidad de que hable sin que sea yo el que opine sobre lo que tú estás sintiendo. ¿Sí? Y luego de que tienes un espacio donde has puesto toda tu realidad, irnos a la validación y evitar juicios, ¿no? Esa validación que está desde el, entiendo todo la esto que te empatía. está pasando, pero incluso Ujú. cuando simplemente callo y escucho y retroalimento lo que él dice. Uy, qué duro. Nunca había pensado que estuvieras pasando por esto. Ok. Sí, porque uno no, o sea, uno no entiende lo que tú decías, o sea, si Sí, tú eres heterosexual y todo tu contexto te ha facilitado y tú empezaste a identificarte desde muy pronto en tu juventud, pues tú nunca has tenido que pasar por eso, o sea, tú nunca has tenido que explicar por qué eres heterosexual, claro. Total. más, o sea, nadie te lo pregunta. Entonces, en realidad uno no entiende. No, esa es una de las cosas que yo se les digo a los estudiantes, deje de decirle a la gente, claro, lo entiendo, no, uno no entiende todo. Hay un montón de cosas que uno no entiende, solo como te escucho y ya, más bien cuéntame. Sí, 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 total, total. Entonces, uno reconocer desde su propia historia, ¿no? Qué duro, ahora que te escuché, Uy, sí. puedo ver todo lo que has pasado, ¿cierto? Entonces, yo creería un poco eso, como promover esos contextos de diálogo de los cuales pueden emerger cosas valiosas, ¿no? Sergio, nosotros desde Live, pues básicamente parte de nuestra actividad es fomentar el desarrollo de habilidades en nuestros consultantes, Sí, ¿sabes? La perspectiva y en muchas de las problemáticas que hemos traído generalmente ponemos como esta opción y esta solución, también favoreciendo otra desmitificación de otra creencia que hay, eso diga el psicólogo. ujú, ujú,
Pero ¿ves viable esa posibilidad también? Para aquel que quiera dar el paso, para aquel que esté encontrando las barreras, ¿los procesos terapéuticos ayudarían? Sí, Ahora que te escucho. pues porque al final nosotros hablamos ahorita de un lugar seguro Sí, claro. y creo que es el lugar más seguro que Pero, puede encontrar total. para descubrirse, para mirar, para entenderse, ¿sí? Para blindarse. ¿Sí? Entonces es casi como ven y te lleno de una de armadura para que salgamos a la batalla y ya no sales solo, sales conmigo. Sí. Entonces ahí ya hay quien te sostiene dentro de la red, hay un pedacito de la red. Ahora, perdón, me meto la cucharada, pero tengo que contarles una historia triste. Y para los que son colegas de nosotros y nos están escuchando, por favor, sean ese lugar seguro, ¿sí? Y es que alguna vez una consultante me decía, llega a la valoración, y me dice, quiero hablarte, tengo un problema con mi pareja, yo soy lesbiana, ¿tienes algún problema con eso? Y a mí nunca nadie me ha preguntado eso, y yo le dije como, no, pero mi cara fue de genuino, no, en mi casa fue como, ¿por qué habría de tener un problema con eso? Y, óiganme esto, me dijo, 2 terapeutas previamente me han rechazado porque no quieren hacer proceso conmigo, porque dicen que no saben y no van a trabajar con una persona que es gay, que es lesbiana y que no tienen ni idea y que preferiblemente se busque a otro terapeuta. Y yo aluciné en ese momento, yo dije, qué duro es que tú vayas a un lugar que hipotéticamente es seguro y que Seguro. te encuentres con un terapeuta con un montón prejuicios y permitiendo que sus juicios de valor interfieran en el ser ese lugar seguro, ¿no? Entonces, solo quería como contarles eso y es como para los que nos están viendo y son terapeutas, por favor, no hagan eso. O sea, por favor, no, de verdad que me parece tremendo Sí, que yo creo que al usted de la salud final, mental haga algo así. es que yo creo que al final la invitación es un poco a que se den la oportunidad de conocer, es decir, porque al final podría hablar ahí es un poco la falta de conocimiento, De ¿cierto? conocimiento. ¿Sí? Entonces la invitación al final es un poco, si eres terapeuta, date la oportunidad de conocer más sobre el tema, ¿sí? Desde la investigación, desde la evidencia, desde los datos, desde el discurso de los otros, porque seguramente ahí cambia un poco esa perspectiva, pero yo sé que lo que tú mencionas es una realidad, porque lo he visto también en otros escenarios. Esto podría ser un factor de riesgo, incluso decirlo con un psicólogo. De Sí, y no acuerdo. debería, Ok. no debería. No debería. Sergio, nada, sin duda alguna, qué programa tan bueno, qué claridad la que nos das. Hemos aprendido mucho. Eh, nada, me pareció muy nutritivo, de verdad que mil gracias, Sergio. Mi cabeza no se iba por momentos por cualquier otra cosa, sino porque empezaba a anhelar y a pensar en futuros programas con un montón de temas asociados a fenómenos donde se termina lesionando a un ser humano. Sí. Entonces, nada, primero que todo agradecerte, de verdad que mil gracias, Sergio, por habernos acompañado hoy. Eh, Como siempre, pues te agradecemos a nombre de Life, de Nieto y mía, que estés acá. No nos vamos tampoco sin invitarte en 15 días, nuestro programa es cada 15 días. Ok. Doctora Nieto, vamos a hablar, ¿se acuerda que vamos a hablar o lo digo yo? Pero por supuesto, vamos a hablar Ah, sobre bueno, crisis y manejo de muy crisis. bien. Ajá. Vamos a hablar de cómo manejar crisis, cómo ayudarle a alguien que esté en crisis, cómo aportarle a alguien que esté en una crisis, llámese de orden, pues obviamente de orden emocional, pero llámese miedo, tristeza, crisis suicida, un montón de adjetivos que hay detrás de toda esta palabra crisis. Nada, entonces Sergio, invitadísimo a Live, invitadísimo para tenerte en un próximo programa. Y nada, Seguro. gracias a Yo ya todos. estoy Gracias a todos pensando, por venir. ya estoy pensando en algo, sí, 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 man. de verdad que No, a Listo. ustedes muchísimas gracias por la invitación y a todos los asistentes también. Espero que haya sido un espacio provechoso para todos. Re bien. muchas gracias. Vale. A todos. Chao. Nos Que vemos. estén muy Chao, bien. feliz noche.